Bienvenidos, damas y caballeros, a un viaje fascinante a través del tiempo y la fe. Imagínense caminando por senderos polvorientos y calles antiguas, siguiendo los pasos de los 12 apóstoles de Jesucristo. Estas figuras, más grandes que la vida misma, quienes acompañaron al hombre que redefinió la historia, tienen historias que no solo capturan la imaginación, sino que también encienden el espíritu. ¿Se han preguntado alguna vez cómo fue el final de aquellos que caminaron tan cerca de la luz de Jesús? Prepárense para sumergirse en un océano de valentía, fe y misterio insondable. Antes de zambullirnos en estas aguas profundas, les invito a unirse a esta travesía de descubrimiento. Si les emociona desentrañar los misterios de la historia y las lecciones que encierra, les pido que ofrezcan su apoyo con un me gusta. Suscríbanse a este canal y hagan sonar la campana de notificaciones, convirtiéndose en exploradores activos de estos relatos antiguos. Sus pensamientos y preguntas son el aliento que da vida a nuestra comunidad. Compártanlos en los comentarios. Ahora, con su apoyo, embarquémonos en esta aventura histórica para desvelar no solo cómo vivieron los apóstoles, sino también el legado eterno que dejaron atrás. Comencemos. Pedro, el fundamento de la fe. Imaginen a Pedro, el pilar más firme entre los apóstoles, un hombre cuya fe y liderazgo fueron forjados en el crisol de la duda y la devoción. Un pescador llamado Simón, escogido por Jesús para ser el pescador de almas, un hombre de impulsos y pasión arrolladora. Vean su figura, enfrentando la mayor prueba de fe, negando a Jesús en su hora más oscura, solo para resurgir con una fe inquebrantable. Su final, envuelto en el aura del sacrificio supremo, es una escena de desgarradora devoción. Imaginen a Pedro en Roma, bajo el tiránico reinado de Nerón, enfrentando la crucifixión. Pero en un acto de humildad y amor profundo, pide ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de compartir la misma muerte que su amado maestro. Una imagen que perdura a través de los siglos, un testimonio de su inquebrantable fe. Andrés, el puente hacia Cristo. Visualicen a Andrés, el hermano tranquilo y reflexivo de Pedro, un pescador convertido en apóstol. Un hombre de carácter sereno, siempre listo para conectar a otros con Jesús, como aquel día en que presentó a un muchacho con panes y peces al Señor. Andrés, el puente humano que guió a muchos hacia Cristo. Su muerte es una narrativa de resistencia y fe inigualable. Llevados a la antigua Grecia, visualicen a Andrés enfrentando la crucifixión, pero no en una cruz común, sino en una en forma de X, que hoy lleva su nombre. Aún en la agonía, Andrés no cesó de predicar el evangelio a todo aquel que lo rodeaba, su voz resonando con la verdad hasta el último aliento. Tiago, hijo de Zebedeo, el primer mártir. Ahora, enfóquense en Tiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, conocido como Santiago el Mayor. Un hombre cuyo fervor y pasión lo llevaron a ser testigo de momentos cruciales como la transfiguración. Tiago, uno de los Boanerges, un hijo del trueno, cuya fe retumbaba como un eco celestial. Su muerte, registrada en el libro de Hechos, es un testimonio de valor y sacrificio. Imaginen a Tiago en Jerusalén, enfrentando la espada del rey Herodes Agripa. Su ejecución marca un cambio en la historia de la iglesia primitiva, un momento en que el seguimiento a Jesús se convierte en un camino de sacrificio supremo. La figura de Tiago se erige como un faro de valor, marcando el inicio de una persecución más feroz contra los seguidores de Cristo. Juan, el discípulo amado. Contemplen a Juan, el hermano menor de Santiago, el discípulo que reposó su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Un hombre de profunda espiritualidad y amor, pero también de carácter firme, un Boanerges en su propio derecho. Juan, el visionario, el autor del cuarto evangelio, las epístolas y el Apocalipsis, un hombre cuyas palabras han alimentado almas a través de milenios. Juan se distingue de los otros apóstoles por su final terrenal. Imaginen su resistencia a los intentos de martirio, incluyendo un milagroso escape del aceite hirviendo. Visualicen su exilio en la isla de Patmos, donde las visiones del Apocalipsis tomaron forma. Juan, finalmente, se cree que murió de manera natural en Éfeso, un anciano cuya vida fue un caleidoscopio de fe y revelación. Felipe, el buscador de verdad. Piensen en Felipe, otro de los 12, conocido por su enfoque práctico y su mente inquisitiva.
Un hombre que no temía preguntar, buscando siempre entender más profundamente su fe. Recuerden cuando cuestionó a Jesús sobre cómo alimentar a la multitud y su deseo de ver al Padre. La muerte de Felipe, según la tradición, es un cuento de devoción y sacrificio. Llévenlo a Hierápolis, en la actual Turquía, donde enfrenta una crucifixión, su cuerpo colgado tal vez cabeza abajo. Su final no es solo un acto de fe, sino un poderoso símbolo del sacrificio que cada apóstol estaba dispuesto a hacer por el Evangelio. Bartolomeo, el apóstol sincero. Ahora dirijan su atención a Bartolomeo, también conocido como Natanael, un hombre descrito en el Evangelio de Juan como sin engaño. Un apóstol cuyos detalles bíblicos son escasos, pero cuya historia se expande en la tradición eclesiástica. Un hombre de sinceridad y honestidad inquebrantables. La historia de su martirio es un relato de brutalidad y fe indomable. Imaginen a Bartolomeo predicando en la India y luego en Armenia, donde enfrenta un destino espantoso. Visualicen el horror de ser desollado vivo y luego decapitado, un destino que habla de la crueldad inimaginable que enfrentaron los apóstoles, pero también de la intensidad de su fe y compromiso. La muerte de Bartolomeo es un recordatorio sombrío del precio extremo pagado por la fidelidad a sus creencias. Mateus, el recaudador redimido. Consideren a Mateus, también conocido como Leví, un recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús. Un hombre marginado por la sociedad, pero que encontró un propósito y una voz a través de su fe. El autor del primer evangelio, presentando a Jesús como el Mesías para el pueblo judío. La narrativa de su martirio es variada, pero la más común lo lleva a Etiopía. Imaginen a Mateus, predicando con valentía, enfrentando la ira de un rey por cuestionar sus prácticas morales. Su muerte por lanza o hacha es una representación vívida del patrón de resistencia y sacrificio que marcó la vida de los apóstoles. Tomé, el escéptico convertido. Reflexionen sobre Tomé, el apóstol conocido por su escepticismo, cuya duda se convirtió en una de las declaraciones de fe más poderosas. Señor mío y Dios mío. Un hombre que necesitaba ver para creer, pero cuya fe, una vez confirmada, lo llevó a los confines del mundo conocido. Imaginen a Tomé en la India, llevando el mensaje de Cristo a tierras distantes. Su final llega a manos de sacerdotes locales, oponiéndose a su predicación. Visualicen la escena donde Tomé es asesinado con una lanza, un acto que subraya que incluso la fe nacida de la duda puede llevar a un compromiso inquebrantable con la verdad. Tiago, hijo de Alfeo, el apóstol silencioso. Piensen en Tiago, hijo de Alfeo, también conocido como Tiago el Menor. Un hombre cuya presencia en los evangelios es discreta, pero cuya elección como apóstol subraya la diversidad del llamado de Jesús. La historia de su martirio es una de las más abiertas a interpretación. Llévenlo a Jerusalén, donde enfrenta una muerte violenta, apedreado y luego golpeado hasta la muerte. Su final, aunque no ampliamente narrado en las Escrituras, es un testimonio poderoso de la variedad de personas transformadas por el mensaje de Jesús. Simón el Celote, el apóstol apasionado. Contemplen a Simón el Celote, un hombre cuyo ferviente deseo de libertad y justicia encontró un nuevo propósito en Jesús. Un apóstol enigmático, cuyo epíteto sugiere un pasado de resistencia nacionalista. La narrativa de su martirio nos lleva a Persia. Imaginen a Simón predicando con ardor, enfrentando un destino de extremo sacrificio. Ya sea aserrado en dos o crucificado, su historia es una de entrega total a la difusión del Evangelio, un final que refleja la trágica pero heroica conclusión común de los apóstoles. Judas Iscariotes. La tragedia de la traición ahora. Dirijan su mirada hacia Judas Iscariotes, el apóstol conocido por su acto más infame, la traición a Jesús. Un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición y cuya muerte es tan controversial como su vida. El Nuevo Testamento nos da dos versiones de su final, un ahorcamiento en Mateo y una caída fatal en Hechos. La historia de Judas es una reflexión trágica sobre la traición, el remordimiento y las consecuencias devastadoras de nuestras acciones. El apóstol Pablo, el misionero incansable. Finalmente, consideren a Pablo, originalmente Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos convertido en uno de los misioneros más influyentes del cristianismo primitivo.
un hombre cuya dramática conversión en el camino a Damasco lo llevó a difundir el Evangelio más allá de los límites del mundo judío. La muerte de Pablo en Roma, bajo el reinado de Nerón, es una historia de dedicación inquebrantable. Imaginen a este ciudadano romano enfrentando la decapitación, una muerte menos cruel que la crucifixión, pero igualmente un testimonio de su inmenso sacrificio por el avance del Evangelio. Cada una de estas historias, desde Pedro hasta Pablo, es un tapiz de fe, sacrificio y devoción inquebrantable. Son relatos que no solo nos hablan del pasado, sino que también iluminan nuestro presente, recordándonos el poder transformador de la fe y la resistencia en tiempos de adversidad. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que te haya gustado el contenido. No se olvides apoyar nuestro canal dando al me gusta, suscribiéndose al canal y dejándonos un comentario. En pantalla te dejo otras historias bíblicas que te agregarán conocimiento de la palabra de Dios.